Las mañanas en Valencia siempre traen consigo un aire de rutina. La luz del sol se filtra a través de las cortinas de la cocina, iluminando los azulejos que han visto más desayunos de los que puedo contar. Mientras preparo la paella, el aroma del azafrán comienza a mezclarse con mis pensamientos. Desde que mi esposo y yo formamos esta familia, he intentado ser la madrastra perfecta, pero hay algo que me consume desde dentro. Él tiene 18 años, un joven lleno de vida y sueños. A menudo lo veo en la cocina, ayudándome a picar verduras o a revolver el arroz. En esos momentos una chispa surge entre nosotros, una complicidad que me asusta y me fascina al mismo tiempo. Un día, mientras ambos estábamos concentrados en la preparación de la comida, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un instante breve, pero el contacto dejó una huella que no puedo ignorar. Mi esposo entró en ese momento y rompió el hechizo. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Su voz me trajo de vuelta a la realidad y me recordó mi lealtad hacia él. He estado con él durante años, hemos compartido risas y lágrimas. Sin embargo, lo que siento por su hijo es confuso y perturbador. Al terminar el almuerzo, mi esposo hizo un comentario que resonó en mi mente: la familia es lo más importante. Esas palabras retumbaron en mí como un eco incesante. ¿Qué significa realmente ser parte de una familia? La idea de romper esos lazos por mis propios deseos me parecía egoísta e inaceptable. Intenté sacudir esos pensamientos mientras servía la paella humeante en los platos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, me encontraba atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi esposo y la atracción hacia su hijo. Cada vez que él sonreía o compartía alguna anécdota sobre sus amigos o sus sueños para el futuro, sentía como esa atracción crecía más fuerte. Era como intentar contener una ola inmensa, sabía que eventualmente se desbordaría. Una tarde decidí salir al mercado central para despejar mi mente. Los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas contrastaban con mis pensamientos oscuros. Los gritos de los vendedores resonaban en mis oídos mientras caminaba entre los puestos llenos de especias y flores. Pero incluso allí, no podía escapar de esa sensación creciente, cada rostro joven que veía me recordaba a él. De regreso a casa, encontré a mi hijastro sentado en el sofá con un libro en las manos. La luz del atardecer iluminaba su rostro juvenil y despreocupado mientras leía. Me senté a su lado sin pensarlo demasiado. Quería disfrutar de su compañía sin las complicaciones del mundo exterior. ¿Qué estás leyendo?, le pregunté con curiosidad genuina. Es una novela sobre sueños perdidos, respondió sin apartar la vista del libro. Sus palabras resonaron en mí como un llamado personal. Yo también sentía que había sueños perdidos en mi vida, sueños que nunca imaginé tener hasta ese momento confuso entre nosotros dos. A medida que avanzaba la tarde, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y personales. Compartimos risas sobre anécdotas familiares y secretos tontos, era como si estuviéramos construyendo un pequeño mundo solo para nosotros dos dentro del hogar familiar. Sin embargo, cada risa compartida era también un recordatorio del abismo entre nosotros: yo era su madrastra y él era mi hijastro. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más con cada mirada furtiva o risa compartida. Esa noche, mientras trataba de dormir, mis pensamientos giraban sin parar alrededor de esas interacciones cotidianas llenas de tensión silenciosa. La atracción era difícil de ignorar, cada día se hacía más fuerte como una corriente subterránea empujando contra las paredes construidas por años de normas sociales y morales. La mañana siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y emoción contenida. Decidí preparar algo especial para el desayuno: tostadas con tomate y aceite junto a café recién hecho. Al entrar al comedor, encontré a mi esposo revisando mensajes en su teléfono mientras esperaba pacientemente por nuestra comida. Hoy es un buen día para salir, dijo él levantando la vista por un momento antes de volver a sumergirse en su pantalla. Sí, respondí automáticamente mientras servía el desayuno en la mesa. Pero no podía dejar de pensar si esa salida sería solo otra oportunidad para ocultar lo que realmente estaba sintiendo o si podría enfrentar mis emociones abiertamente algún día. Mientras comíamos juntos como familia esa mañana soleada,
noté cómo mi hijastro miraba por la ventana hacia el barrio del Carmen donde solíamos pasear juntos cuando éramos más jóvenes. En ese instante fugaz comprendí que él también anhelaba algo más allá del presente, había una conexión palpable entre nosotros que iba más allá del simple afecto familiar. Cuando terminó el desayuno e iniciamos nuestra rutina diaria nuevamente, sentí como mi corazón latía aceleradamente al recordar esos momentos compartidos en la cocina y nuestras charlas íntimas sobre sueños perdidos. Esa atracción ya no era solo un susurro lejano, había tomado forma concreta dentro de mí. Así fue como llegué al punto donde debía decidir qué camino tomar ante esta confusión emocional creciente. Seguir adelante manteniendo las apariencias o enfrentar mis sentimientos desbordantes por su hijo e intentar reconciliarme con ellos antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Era evidente que esta lucha interna solo iba a intensificarse con cada día que pasara bajo este mismo techo donde todos pretendían ser felices mientras yo lidiaba con mis deseos ocultos detrás del velo familiar construido cuidadosamente durante años. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de la cocina, iluminando el espacio con una luz cálida. Intenté concentrarme en la preparación del desayuno, pero mi mente no dejaba de divagar hacia la conversación que había tenido la noche anterior. La tensión entre nosotros había crecido de manera palpable, y aunque intentaba mantener la distancia, cada vez era más difícil. Mientras batía los huevos, escuché sus pasos acercándose. Su voz resonó en el aire: ¿puedo ayudarte con algo? La simple pregunta me hizo sentir un escalofrío. No todo está bajo control, respondí con una sonrisa forzada. La cercanía diaria se convertía en un obstáculo insuperable. Cada interacción se sentía como un juego peligroso. Decidí que debía mantenerme firme y alejarme de cualquier situación que pudiera llevarnos a un momento inapropiado. Sin embargo, esa mañana, mientras hablábamos sobre sus sueños y aspiraciones, las palabras fluyeron naturalmente entre nosotros. Compartió sus deseos de estudiar arte y cómo quería explorar su creatividad más allá de lo que su padre esperaba de él. Me gustaría viajar a Italia, dijo con entusiasmo. La historia del arte allí es fascinante. En ese instante vi su pasión reflejada en sus ojos, y una parte de mí anhelaba ser parte de ese mundo que él imaginaba. A pesar de mis intentos por mantenerme distante, sentí que sus vulnerabilidades me atraían aún más. Eso sería maravilloso, respondí sin pensar. El arte tiene el poder de transformar vidas. La conversación continuó fluyendo hasta que él mencionó cómo a veces se sentía atrapado por las expectativas familiares. En ese momento decidí abrirme un poco más. Yo también he sentido eso, le confesé mientras colocaba los platos en la mesa. A veces parece que todos esperan algo diferente de mí. Él asintió con comprensión y la conexión entre nosotros se volvió más intensa. En medio del desayuno, mi esposo entró en la cocina con una sonrisa despreocupada. ¿Qué tal va todo aquí?, preguntó mientras servía café. Intenté actuar normal, pero el ambiente ya no era el mismo, había una tensión invisible que flotaba en el aire. Después del desayuno, decidimos salir a dar un paseo por el mercado central para comprar ingredientes frescos para la paella del almuerzo. Caminamos juntos entre los puestos llenos de colores y olores vibrantes, frutas frescas y especias llenaban nuestros sentidos mientras intercambiábamos comentarios sobre los productos. A medida que nos adentrábamos en el bullicio del mercado, me encontraba cada vez más consciente de su presencia a mi lado. Nuestros brazos rozaban accidentalmente al pasar junto a un puesto de aceitunas, y cada contacto parecía encender una chispa en mi interior. Intenté ignorar esos sentimientos prohibidos mientras hablábamos sobre los sabores que íbamos a incluir en nuestra comida. De repente, al intentar alcanzar unas naranjas jugosas en lo alto de un estante, perdí el equilibrio y me apoyé contra él para estabilizarme. En ese instante fugaz, nuestras miradas se encontraron y algo cambió, había una comprensión silenciosa entre nosotros que no podía ignorar. Ten cuidado, dijo suavemente mientras me sostenía firmemente por los hombros. Fue solo un segundo, pero sentí como el mundo alrededor se desvanecía momentáneamente, estaba atrapada en sus ojos oscuros y profundos. Sin pensarlo dos veces, nuestras manos se encontraron mientras intentábamos recuperar la estabilidad después del tropiezo. Fue un momento tan breve como electrizante,
Nos besamos sin quererlo al acercarnos demasiado para reírnos nerviosamente por lo sucedido. El tiempo pareció detenerse durante ese breve instante antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo prohibido. Miré hacia otro lado avergonzada, no podía creer lo que acababa de suceder ni cómo habíamos cruzado esa línea invisible entre nosotros. La confusión crecía dentro de mí mientras continuábamos nuestro recorrido por el mercado sin decir una palabra sobre lo ocurrido. Era evidente que ambos sabíamos lo que había pasado, sin embargo, también éramos conscientes del peligro al que nos exponíamos si permitíamos que esto avanzara más allá de un simple accidente. Al regresar a casa con las compras bajo el brazo, mi mente seguía dando vueltas sobre aquel beso inesperado. No solo había sido físico sino también emocionalmente revelador. Me preguntaba si esto significaba algo más o si simplemente era producto del momento. Mientras cocinábamos juntos más tarde esa tarde para preparar la paella familiar, un ritual sagrado, traté desesperadamente de concentrarme en las instrucciones simples: picar verduras aquí y allí, revolver el arroz con cuidado para evitar que se pegara al fondo de la olla. Pero cada vez que podía robarle una mirada furtiva o escuchar su risa resonando detrás mío me hacía perder la concentración nuevamente. Mi esposo entró al salón justo cuando estábamos terminando nuestra obra maestra culinaria y comenzó a hablar sobre planes familiares para esa noche, invitar amigos cercanos para disfrutar juntos nuestra cena especial después del largo día laboral transcurrido. Mientras escuchaba sus palabras llenas de entusiasmo e ilusión por compartir momentos felices juntos como familia, sentí una punzada en mi corazón. Las expectativas eran claras: mantener esta imagen perfecta ante los demás mientras lidiaba con mis propios sentimientos contradictorios era cada vez más complicado e insostenible. El resto del día pasó rápidamente entre risas compartidas durante la cena y charlas animadas sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, yo no podía dejar atrás aquel instante robado ni su significado oculto tras él. ¿Qué haría si esta atracción continuaba creciendo? ¿Sería capaz realmente de seguir adelante manteniendo esta fachada familiar intacta? Esa noche me costó mucho dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso accidental y cómo había cambiado todo entre nosotros sin previo aviso ni advertencia alguna. La confusión aumentaba cada vez más dentro mío como una tormenta incontrolable esperando desatarse ante cualquier descuido futuro. Al final caí rendida en un sueño inquieto donde las imágenes se mezclaban entre recuerdos felices familiares e ilusiones prohibidas llenas de deseo reprimido. La mañana siguiente el sol entraba por la ventana, iluminando la cocina donde solía preparar el desayuno para mi esposo y su hijo. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. La tensión en el aire era palpable. Mientras batía los huevos, no podía evitar recordar el beso que había compartido con mi hijastro. Era un momento que no podía deshacer, una línea cruzada que me llenaba de miedo y confusión. Mientras servía el desayuno, mi esposo se sentó a la mesa con una sonrisa despreocupada. ¿Listos para el fin de semana? Vamos a hacer una paella en casa de mis padres, dijo con entusiasmo. La idea de pasar tiempo en familia me resultaba cada vez más incómoda. Claro, respondí con un tono que intentaba sonar natural. El día avanzó y la sensación de inquietud persistía en mí. Al salir a hacer algunas compras al mercado central, los aromas de frutas frescas y especias me envolvían, pero no lograban calmar mis pensamientos. Me preguntaba cómo podría seguir con esta vida sin dejarme llevar por lo que sentía. Las miradas furtivas entre mi hijastro y yo se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Mientras caminaba entre los puestos, escuché murmullos a mis espaldas. Un grupo de amigas comentaba sobre mí y mi relación con él. Dicen que pasan mucho tiempo juntos, dijo una de ellas en voz baja pero claramente audible. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que los rumores comenzaban a surgir en nuestra comunidad. Me detuve un momento sintiendo la necesidad de escapar. Decidí regresar a casa antes de lo previsto. Al entrar, encontré a mi hijastro sentado en el sofá, con una expresión seria en su rostro. ¿Te pasa algo?, preguntó al verme entrar abruptamente. Su mirada intensa me hizo dudar por un instante sobre cómo responder. Solo cosas del mercado, dije evasivamente, evitando sus ojos. No quería arriesgarme a hablar sobre lo que realmente me preocupaba,
la atracción que continuaba creciendo entre nosotros como una sombra ineludible. La tarde pasó lentamente y la cena se acercaba rápidamente. Durante la comida familiar, intenté centrarme en las conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes del fin de semana, pero mis pensamientos siempre regresaban a él. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron y sentí una chispa. Era como si el mundo alrededor se desvaneciera por un segundo. Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba un momento para pensar sola. Pero él me siguió sin que yo lo notara. Cuando giré para volver adentro, allí estaba, tan cerca que podía sentir su calor. ¿Por qué te alejas tanto?, preguntó con un tono suave pero insistente. No puedo, esto no está bien, respondí rápidamente mientras buscaba palabras para expresar lo que sentía sin poner en peligro nuestra familia. Pero hay algo entre nosotros, insistió él con determinación. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente. Fue un acto impulsivo y desesperado que ambos sabíamos que no debíamos permitirnos. Me separé abruptamente tras ese beso robado, mi corazón latía desbocado mientras trataba de procesar lo sucedido. No podemos seguir así, murmuré casi sin voz. Él dio un paso atrás también, su expresión llena de confusión y deseo reprimido reflejando mis propios sentimientos encontrados. La realidad nos golpeó como un balde de agua fría. Cada vez era más difícil ignorar lo evidente. La noche avanzó y las sombras comenzaron a cernirse sobre mí. Sabía que debía mantenerme firme por el bien de todos, pero la atracción era como una corriente subterránea arrastrándome hacia algo prohibido e incontrolable. Los días siguientes fueron tensos, cada encuentro estaba cargado de silencios significativos y miradas furtivas llenas de significado oculto. Intenté centrarme en las tareas diarias, limpiar la casa o preparar las comidas tradicionales valencianas como la paella o el all y pebre para distraerme del caos emocional interno. Sin embargo, los rumores comenzaron a crecer entre mis amigas cercanas. Comentarios sobre cómo pasábamos demasiado tiempo juntos empezaron a llegarme como ecos lejanos pero persistentes. La presión social aumentaba mientras lidiaba con mis propios demonios internos. Una tarde decidí hablar con mi esposo sobre los rumores. Necesitaba su apoyo sin revelar toda la verdad detrás de ellos ni poner en peligro nuestra familia construida durante años. He oído cosas extrañas últimamente, ¿no crees que deberíamos hacer algo?, le dije tratando de sonar casual mientras servía café. Él frunció el ceño ante mis palabras antes de responder, no te preocupes por eso, siempre hay chismes en este barrio. Su confianza me reconfortó momentáneamente pero también me llenó de culpa por ocultarle lo esencial. A medida que las fallas se acercaban, la presión aumentó aún más. Las calles estaban decoradas con colores vibrantes y figuras monumentales esperando ser quemadas al final del festival. Mientras todos disfrutaban del bullicio festivo alrededor mío, yo luchaba contra mis pensamientos oscuros e inconfesables sobre lo que realmente deseaba. Una noche decidimos salir juntos para ver los fuegos artificiales desde una plaza cercana. Era uno de esos momentos familiares donde todos deberían estar felices juntos disfrutando del espectáculo brillante en el cielo nocturno. Sin embargo, mientras observábamos las luces estallando en colores brillantes sobre nuestras cabezas, no pude evitar sentir cómo nuestros brazos se rozaban suavemente uno contra otro provocando chispas invisibles entre nosotros nuevamente. Esa conexión inexplicable me llenó tanto de alegría como temor porque sabía cuán frágil era nuestra situación actual. Al final del espectáculo regresamos a casa bajo un manto estrellado lleno de promesas rotas e ilusiones perdidas. El silencio reinante era ensordecedor mientras nos acomodábamos cada uno en su espacio personal dentro del hogar familiar donde todo había comenzado alguna vez tan felizmente. En ese instante crítico comprendí que tenía dos caminos ante mí: seguir adelante manteniendo las apariencias o enfrentar mis verdaderos deseos aunque eso significara arriesgarlo todo. ¿Podría vivir así? La respuesta seguía siendo incierta mientras los ecos del festival resonaban aún dentro mío junto al fuego ardiente del deseo prohibido. El día de la cena familiar llegó con una mezcla de nerviosismo y resignación. Mi esposo había planeado todo con esmero, como si quisiera demostrar que nuestra familia estaba unida y feliz. La mesa estaba adornada con flores frescas y el aroma de la paella se esparcía por toda la casa, un recordatorio de las tradiciones que tanto valorábamos. Sin embargo, en mi interior, la tensión crecía.
Mientras mis manos arreglaban los cubiertos, mi mente divagaba hacia lo prohibido. La idea de que él estaría allí, en la misma habitación, me provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que no podía permitir que mis sentimientos se manifestaran en público. La presión social era abrumadora, cualquier rumor podría destruir lo que había construido con mi esposo. La llegada de mi hijastro fue un golpe directo a mi corazón. Entró con su habitual despreocupación, una sonrisa en su rostro que iluminaba la habitación. Ese instante me recordó lo fácil que era perderme en sus ojos, en su juventud y energía. «Hola», dijo mientras se acercaba a ayudarme a servir la comida. Su voz resonó en mí como un eco lejano de lo que alguna vez fue nuestra relación familiar. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares. Mi esposo contaba historias del pasado, mientras yo intentaba mantenerme presente y no dejarme llevar por mis pensamientos oscuros. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el mundo a nuestro alrededor desaparecía momentáneamente. Era un juego peligroso del cual no sabía si podría escapar sin quemarme. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se tornaron más profundas y personales. Hablamos sobre sueños y aspiraciones, sobre el futuro incierto que nos aguardaba a todos. En esos momentos vulnerables, sentí como el aire se cargaba de tensión entre nosotros dos. ¿Tienes planes para el verano?, pregunté sin pensar demasiado. Me gustaría viajar, respondió él con sinceridad. Pero no sé si podré hacerlo solo. Su mirada buscó la mía y hubo un instante donde todo pareció detenerse. En ese silencio compartido entendí que ambos anhelábamos algo más allá de las palabras. Después de la cena, cuando todos se dispersaron hacia sus actividades cotidianas, él me encontró en la cocina mientras lavaba los platos. «¿Te ayudo?», ofreció con una sonrisa traviesa. «Está bien», respondí sin poder evitar sentir como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Pasamos la noche juntos compartiendo secretos y temores sobre el futuro incierto que nos aguardaba a ambos. La conexión entre nosotros crecía como una sombra alargada bajo la luz tenue de la cocina. Cada risa compartida era un paso más hacia lo prohibido. «¿Por qué sientes que no puedes viajar solo?», le pregunté al ver su expresión melancólica mientras secaba los platos. «Porque siempre he tenido miedo de estar solo», confesó con una vulnerabilidad que me tocó profundamente. La conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales. Revelaciones sobre inseguridades ocultas salieron a la luz como si fueran viejas heridas finalmente expuestas al aire fresco. En esos momentos íntimos, sentí como las barreras entre nosotros comenzaban a desvanecerse lentamente. Sin embargo, cada palabra también traía consigo el peso del secreto que compartíamos. Me asustaba pensar en lo que podría suceder si alguien descubriera nuestra conexión tan intensa pero inconfesable. Mientras terminábamos los platos, él se acercó un poco más y nuestra respiración se entrelazó en una danza peligrosa e inevitablemente atrayente. La línea entre el amor familiar y el deseo se desdibujaba cada vez más. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? La culpa me aplastaba mientras luchaba contra mis propios deseos. En ese instante crítico comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo. Pero al mismo tiempo había algo liberador en compartir esos momentos tan cercanos, algo adictivo que no podía ignorar. De repente escuchamos pasos acercándose desde el salón. Era mi esposo regresando tras ver televisión durante un rato. Con rapidez nos distanciamos uno del otro como si fuéramos dos niños atrapados haciendo travesuras. «¿Todo bien aquí?», preguntó él con una sonrisa despreocupada mientras entraba a la cocina. «Sí», respondí rápidamente mientras intentaba recuperar mi compostura antes de salir al salón nuevamente junto a él. Esa noche fue larga y llena de pensamientos contradictorios. Deseaba proteger a mi familia, pero también anhelaba explorar esta conexión especial con mi hijastro. Algo dentro mío gritaba por atención, pero las voces externas insistían en mantener las apariencias intactas. El día siguiente amaneció sombrío. Me desperté sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros, cansados por el conflicto interno constante entre lo correcto y lo deseado. ¿Cómo podría seguir adelante sin perderme completamente?
Las horas pasaron lentas hasta llegar al mercado central, donde decidí distraerme entre frutas frescas y especias aromáticas para intentar despejar mi mente atormentada por recuerdos recientes. Sin embargo, cada rincón parecía recordarme esa noche compartida, sus ojos brillantes llenos de esperanza e incertidumbre. Paseé por los pasillos llenos de gente, pero sentía como si estuviera sola en medio del bullicio, incluso las risas infantiles resonaban lejanas comparadas con los ecos persistentes dentro mío. Era consciente del peligro latente detrás de cada mirada furtiva intercambiada entre nosotros dos. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi esposo esperando ansiosamente. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, dijo mientras tomábamos café juntos en silencio incómodo. Esa frase resonó como un tambor lejano anunciando tormenta inminente. Sabía que pronto tendríamos que enfrentar realidades difíciles. Mi mente giró rápidamente ante esa declaración inesperada. ¿Qué significaría eso para mí? El dilema moral continuaría atormentándome hasta encontrar respuestas claras. Pero, ¿habría tiempo suficiente antes de perderlo todo? La tarde se tornó pesada con la tensión de las palabras no dichas. Mi esposo, con su mirada fija en la mesa, parecía esperar una respuesta que no tenía. La fragancia del café recién hecho se mezclaba con el aire denso de la incertidumbre. La imagen de mi hijastro cruzó mi mente como un rayo fugaz, y me pregunté si alguna vez podría liberarme de esta carga emocional. ¿Qué has estado pensando?, le pregunté, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Su rostro se iluminó brevemente antes de volver a la seriedad. Sobre nuestra familia, sobre cómo podemos ser más felices juntos. Su voz temblaba ligeramente, como si cada palabra fuera un paso en un camino peligroso. La idea de felicidad familiar resonaba en mi interior, pero también traía consigo el recuerdo de esos momentos robados y complicidad secreta que me atormentaban. A medida que hablaba sobre sus deseos de fortalecer nuestra relación, sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Era posible construir algo sólido mientras mis sentimientos por él se volvían cada vez más confusos? La carta que había encontrado días atrás, llena de inseguridades expuestas por mi hijastro, me volvió a la mente. Aquellas palabras escritas a mano revelaban una vulnerabilidad que no había anticipado. La noche anterior había sido un torbellino emocional. Después de compartir secretos y temores con él, la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujó aún más. Pasamos la noche juntos, pero no en el sentido literal. Fue una conexión emocional profunda que me dejó exhausta y confundida. Quiero hacer algo especial para ti, continuó mi esposo, sacándome de mis pensamientos. Quizás una cena familiar este fin de semana. Su entusiasmo era palpable, pero la idea me llenaba de inquietud. Una cena familiar significaría estar todos juntos y eso solo intensificaría mi conflicto interno. Claro, respondí con una sonrisa forzada. Sería bonito. La palabra bonito sonó vacía en mis labios mientras pensaba en cómo podría manejar esa situación sin desmoronarme por dentro. El día siguiente llegó con su habitual rutina, el mercado central bullicioso donde los olores a frutas frescas y especias llenaban el aire. Decidí ir sola para despejar mi mente antes de enfrentar la cena familiar. Mientras caminaba entre los puestos coloridos, recordé las risas compartidas y las pequeñas charlas sobre la vida cotidiana con mi hijastro. Era un alivio momentáneo alejarme del hogar y sus complicaciones. Sin embargo, el momento de tranquilidad fue interrumpido cuando vi a un amigo familiar paseando cerca del puesto de pescado. Su presencia era inesperada y preocupante. Sabía que podía poner en riesgo nuestros secretos si llegara a sospechar algo extraño entre nosotros. Hola, ¿cómo estás?, saludé con una sonrisa nerviosa mientras intentaba ocultar mis pensamientos turbulentos. Bien, bien, respondió él sin percatarse del trasfondo tenso que me envolvía. ¿Todo bien en casa? La pregunta simple resonó como un eco molesto en mi mente. Todo bien, aseguré rápidamente, deseando que no profundizara más en ese tema. Pero él continuó hablando sobre trivialidades y anécdotas familiares mientras yo luchaba por mantenerme centrada. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi hijastro sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos. Su expresión distante me hizo sentir una punzada de preocupación. Había algo más profundo detrás de su mirada melancólica. ¿Estás bien?,
Le pregunté al acercarme cautelosamente. No lo sé, murmuró sin mirarme directamente. A veces siento que no encajo aquí. Sus palabras golpearon como un martillo sobre el hierro caliente. Entendí que su inseguridad era aún mayor de lo que había imaginado. Me senté junto a él, buscando consuelo mutuo sin saber cómo manejarlo adecuadamente. Aquel momento compartido era delicado, podía sentir su angustia resonando dentro de mí mientras recordaba las palabras escritas en aquella carta: no sé si soy suficiente. No tienes que encajar perfectamente, respondí suavemente intentando ofrecerle apoyo sin cruzar límites peligrosos. Todos tenemos nuestras luchas. Pero al mismo tiempo sabía que esas luchas estaban entrelazadas con los sentimientos complejos que experimentábamos juntos. En ese instante decidí alejarme emocionalmente para protegerme a mí misma y a nuestra familia. Debía poner distancia entre nosotros antes de perderlo todo por completo. Sin embargo, él parecía captar mis intenciones y su mirada se tornó intensa. No te vayas, dijo apenas audible mientras extendía su mano hacia mí como si pudiera detenerme físicamente. No puedo seguir así, respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos ante la desesperación reflejada en su rostro joven e inocente. La lucha interna era abrumadora, cada palabra intercambiada parecía cargar más peso del necesario sobre nuestros hombros ya cansados por los secretos compartidos. A veces creo que tú eres lo único real para mí, murmuró al final, rompiendo el silencio tenso entre nosotros con una confesión cargada de significado implícito. El eco de sus palabras retumbó dentro mío mientras luchaba contra la oleada creciente del deseo y la culpa al mismo tiempo. No podía permitirlo. No debía dejarme llevar nuevamente por esa atracción peligrosa aunque resultara difícil ignorarla. Decidí entonces hacer una promesa silenciosa: nunca volvería a acercarme tanto ni permitiría que esa conexión se intensificara más allá del límite razonable. Pero al mirar sus ojos perdidos vi reflejada una parte mía dispuesta a rendirse ante lo inevitable. ¿Podría realmente cumplir esa promesa? Los días siguientes fueron pesados mientras preparábamos todo para la cena familiar. Cada detalle aumentaba mi ansiedad y me recordaba lo frágil que era nuestra situación actual. Las conversaciones eran superficiales aunque llenas del amor habitual hacia nuestro hogar compartido, pero yo seguía sintiendo ese abismo creciendo entre nosotros tres. Finalmente llegó el día esperado. Los aromas familiares llenaban nuestra casa cuando los invitados comenzaron a llegar uno tras otro, amigos cercanos y conocidos compartiendo risas y anécdotas triviales sobre nuestras vidas cotidianas. Mientras servíamos paella bajo las luces cálidas del comedor decorado cuidadosamente para esta ocasión especial, sentí como esa línea divisoria entre amor familiar y deseo empezaba nuevamente a desdibujarse. Una vez más me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno del deber hacia mi esposo y otro donde habitaban mis deseos ocultos hacia su hijo. La presión aumentaba mientras trataba desesperadamente mantenerme firme ante cualquier indicio o roce accidental que pudiera desencadenar todo aquello nuevamente. En medio del bullicio festivo noté cómo mi hijastro me observaba desde lejos. Sus ojos reflejaban tanto anhelo como confusión mientras nuestras miradas se encontraban brevemente antes de apartarnos rápidamente como si fuéramos dos imanes opuestos tratando inútilmente evitar atraernos. La noche avanzó cargada con risas ahogadas detrás del ruido festivo cuando finalmente decidí ir al balcón por un respiro fresco. Las luces brillantes iluminaban Valencia desde arriba mientras miraba hacia las calles llenas celebraciones ajenas al caos interno desatado dentro mío. La promesa hecha días atrás parecía fluir lejos junto al viento cálido nocturno cuando escuché pasos tras mí seguidos por una voz suave llena preocupación. ¿Puedo hablar contigo? El corazón latió descontroladamente ante esas palabras sencillas pero cargadas significados ocultos. Mientras giré lentamente hacia él comprendí que aquella conversación podría cambiarlo todo. La visita sorpresa de un amigo familiar me tomó por sorpresa. Aquel día soleado en Valencia, el aire fresco del mercado aún llevaba consigo los aromas vibrantes de las frutas y verduras frescas. Mientras caminaba entre los puestos, mi mente divagaba, atrapada entre la confusión de mis sentimientos y la necesidad de mantener todo en orden. La risa de mi hijastro resonaba en mis oídos, un eco que no podía ignorar. ¿Qué tal si nos encontramos más tarde?, me había preguntado la noche anterior, su mirada intensa me había hecho dudar. Pero ahora, con la llegada inesperada de ese amigo,
todo se complicaba aún más. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría suceder si él llegaba a enterarse de nuestra conexión. El amigo se acercó con un saludo jovial. Hola, ¿cómo va todo por aquí? Su tono despreocupado contrastaba con la tormenta interna que enfrentaba. Intenté sonreír mientras pensaba en cómo desviar la conversación hacia temas más seguros. Todo bien, disfrutando del mercado, respondí tratando de sonar natural. Pero mientras hablábamos sobre trivialidades, no podía evitar sentir la presión creciente en mi pecho. La preocupación por lo que podría descubrir este amigo me mantenía alerta. ¿Y tu familia? ¿Cómo está el joven?, preguntó, refiriéndose a mi hijastro. Esa simple pregunta encendió una chispa de ansiedad en mí. Está bien, contesté rápidamente, buscando cualquier excusa para cambiar el tema. El ambiente del mercado era bullicioso, las voces de los vendedores se mezclaban con el sonido del mar cercano. Sin embargo, cada palabra que decía parecía resonar más fuerte dentro de mí. La idea de que alguien pudiera descubrir lo que estaba sucediendo entre nosotros me llenó de temor. Cuando finalmente logré despedirme y escapar hacia un rincón más tranquilo del mercado, sentí una mezcla de alivio y culpa. Allí, rodeada por los colores vibrantes y los olores envolventes, reflexioné sobre mis decisiones recientes. La conexión emocional con mi hijastro parecía más fuerte que nunca, era como si un hilo invisible nos uniera a pesar de todas las barreras. Mientras caminaba hacia el paseo marítimo para tomar aire fresco, recordé nuestras conversaciones pasadas sobre sueños y aspiraciones. Cada palabra compartida había ido tejiendo una red compleja entre nosotros, una red que ahora me resultaba difícil deshacer. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras miraba las olas chocar contra las rocas. La belleza del paisaje contrastaba con el caos emocional dentro de mí. El deseo de proteger a mi familia chocaba con el anhelo profundo que sentía hacia él. Me pregunté si alguna vez podría encontrar paz entre esos dos mundos. En medio de esta introspección, decidí que necesitaba hablar con él antes de que las cosas se salieran aún más de control. Sin embargo, al regresar a casa esa tarde, la tensión aumentó cuando vi a mi esposo sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos agitados detrás de una fachada tranquila. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas, cada bocado se sentía como una carga pesada en mi estómago. Después de cenar y ayudar con los platos, decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejarme. Las calles estrechas estaban iluminadas por faroles antiguos, cada esquina parecía contar historias olvidadas del pasado. Pero incluso allí no podía escapar del eco constante de mis pensamientos. Al llegar a casa nuevamente encontré a mi hijastro esperando en el salón. Su expresión era seria, sabía que algo estaba pasando entre nosotros pero no sabía cómo abordarlo sin arriesgarlo todo. Necesitamos hablar, dijo finalmente con voz baja pero firme. Asentí lentamente mientras tomábamos asiento juntos en el sofá. Las palabras parecían atorarse en mi garganta mientras buscábamos cómo expresar lo inefable, ese deseo oculto y esa atracción prohibida que nos conectaban tan intensamente. No puedo seguir así, continuó él después de un momento tenso. Siento que hay algo especial entre nosotros. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, su sinceridad era abrumadora y dolorosa al mismo tiempo. Quería gritarle que también lo sentía pero temía las repercusiones. No podemos, murmuré al fin, sintiendo como la culpa regresaba como un torrente oscuro arrastrando mis esperanzas junto a ella. Pero, ¿no quieres saber qué podría ser?, insistió él con una mezcla desesperada y esperanzadora en su mirada. La conexión emocional parecía estar superando cualquier lógica o razón, era como si cada instante compartido nos hubiera llevado hasta este punto crítico donde ya no podía haber vuelta atrás sin consecuencias graves. Un silencio pesado llenó la habitación mientras ambos reflexionábamos sobre lo inevitable, nuestras vidas estaban entrelazadas por hilos invisibles pero fuertes como acero, hilos creados por momentos compartidos y secretos guardados celosamente. Finalmente decidí romper el silencio, no puedo arriesgarlo todo por esto. Mis palabras fueron sinceras pero cargadas con tristeza,
sabía que había mucho más en juego aquí que simples sentimientos personales. Él bajó la mirada ante mis palabras, podía ver cómo su esperanza se desvanecía lentamente frente a mí como las luces parpadeantes del barrio al caer la noche. La atmósfera se volvió tensa e incómoda, ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual nos estábamos asomando sin poder dar marcha atrás. El tiempo pasó lentamente mientras quedamos sumidos en nuestros pensamientos, yo luchando contra los remordimientos y él lidiando con sus propias inseguridades acerca del futuro incierto que nos esperaba a ambos si decidíamos seguir adelante o retroceder ante esta situación explosiva. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del pasillo, pasos pesados acercándose rápidamente hacia nosotros desde otra habitación. Los pasos se acercaban rápidamente, resonando en el pasillo como un eco de mis propios temores. La puerta estaba entreabierta y la luz del pasillo se filtraba en la habitación, iluminando los rostros tensos que compartíamos. La sensación de inminente descubrimiento me paralizó por un instante. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía. «¿Qué hacemos?», susurró él, apenas audible. La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Sabía que no había una respuesta fácil. La presión de la situación era abrumadora, cada segundo que pasaba parecía multiplicar las posibilidades de ser atrapados. «Actúa normal», respondí en un susurro casi inaudible. Pero la normalidad se había desvanecido como el humo de las fallas que pronto iluminarían la ciudad. Mi mente estaba agitada, luchando entre el deseo y la responsabilidad, entre lo que quería y lo que debía proteger. La puerta se abrió de golpe, revelando a mi esposo con una expresión confundida en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?». Su mirada iba de uno a otro, buscando respuestas donde solo había secretos. El aire se volvió denso, cada palabra parecía un hilo tenso a punto de romperse. «No es lo que parece», intenté explicar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La tensión era palpable, podía sentir su desconfianza creciendo como una sombra amenazante sobre nosotros. «¿Entonces qué es?», preguntó él, cruzando los brazos sobre su pecho como si eso pudiera protegerlo de la verdad que temía enfrentar. En ese momento todo lo que había intentado evitar se hizo evidente, mi atracción por su hijo era un fuego que no podía apagar. «No hay nada entre nosotros», dijo él rápidamente, tratando de desviar la atención hacia mí. «Solo estábamos hablando». Su voz sonaba más insegura de lo habitual. Era evidente que él también estaba atrapado en esta telaraña emocional. El silencio se alargó mientras mi esposo nos observaba con una mezcla de desconfianza y confusión. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y con ellas venían las celebraciones familiares, pero ahora todo parecía un espectáculo grotesco ante mis ojos. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente mi esposo antes de salir disparado del cuarto. Su voz resonó en mis oídos como un eco lejano mientras se cerraba la puerta tras él con un golpe sordo. «Esto no puede seguir así», murmuré al vacío, sintiendo como el peso del secreto se cernía sobre mí como una nube oscura. La atracción había comenzado como una chispa inocente, pero ahora era un incendio incontrolable. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él al fin, rompiendo el silencio tenso que había quedado tras la salida de su padre. Sus ojos buscaban respuestas en mí, como si yo tuviera alguna solución mágica para nuestra complicada situación. «No lo sé», respondí con sinceridad desgarradora. «Pero no podemos seguir así». Las palabras salieron sin pensar, eran un grito desesperado por claridad en medio del caos emocional. La preparación para las fallas continuaba afuera, los preparativos bulliciosos llenaban las calles mientras yo permanecía atrapada en este laberinto interno sin salida visible. Los aromas festivos del mercado cercano parecían burlarse de mí, todo seguía adelante mientras yo me quedaba estancada en este dilema moral. La noche llegó rápidamente y con ella una sensación abrumadora de soledad. Me senté sola en el salón mientras escuchaba los fuegos artificiales estallar a lo lejos. Cada explosión resonaba como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego, mi familia y mis deseos personales chocando entre sí sin compasión. Al día siguiente decidí salir a caminar por el barrio del Carmen, necesitaba despejarme y encontrar algo de claridad entre tanto ruido interno. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del ambiente festivo,
risas y música llenaban el aire mientras yo me sentía más sola que nunca. En medio del bullicio encontré refugio momentáneo en una pequeña cafetería donde pedí una horchata fría y unos buñuelos recién hechos. El sabor dulce me trajo recuerdos nostálgicos, esos momentos simples parecían tan lejanos ahora. Mientras observaba a las familias pasar juntas, comprendí cuán frágil era nuestra propia unidad familiar. Las imágenes felices contrastaban con la tormenta emocional dentro de mí, cada risa ajena era un recordatorio doloroso de lo que podría perderse si no tomaba decisiones pronto. Regresé a casa con el corazón pesado pero decidido a enfrentar lo inevitable, ya no podía vivir atrapada entre dos mundos opuestos sin consecuencias graves para todos nosotros. Era hora de tomar una decisión definitiva sobre qué camino seguir, abrazar esta atracción prohibida o intentar restaurar la familia que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, mientras preparábamos juntos los últimos detalles para las fallas, sentí como nuestras miradas se cruzaron más veces de lo habitual, era como si ambos supiéramos que algo iba a cambiar irremediablemente esa noche. El ambiente festivo contrastaba intensamente con la seriedad del momento compartido entre nosotros dos. Finalmente llegó el momento culminante. Encender las fallas sería nuestro acto simbólico para dejar atrás viejas heridas o dar paso a nuevas realidades aún más complicadas. La multitud gritó emocionada cuando las llamas comenzaron a devorar las figuras talladas con tanto esmero durante meses. Vi cómo todo ardía ante nuestros ojos y comprendí que también nuestras decisiones debían arder para dar paso a algo nuevo. Mientras contemplábamos juntos el espectáculo ardiente frente a nosotros, sentí como mi corazón latía desbocado ante la incertidumbre del futuro inmediato. ¿Seríamos capaces realmente de enfrentar juntos lo inevitable? ¿O las llamas consumirían también nuestra conexión? Las luces brillantes danzaban sobre nuestras caras iluminadas por el fuego intenso mientras tomábamos conciencia plena del momento crucial al cual nos enfrentábamos juntos. Las llamas de las fallas iluminaban el cielo nocturno, reflejándose en mis pensamientos más oscuros. La gente a mi alrededor reía y disfrutaba, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión y deseo. Aquel espectáculo de fuego era un símbolo de lo que estaba sucediendo dentro de mí, una lucha entre lo que se esperaba de mí y lo que realmente anhelaba. Mientras el humo se alzaba hacia las estrellas, recordé la tarde en la playa. La brisa marina había acariciado mi rostro mientras reflexionaba sobre mis decisiones. Había llegado a un punto crítico. Seguir adelante con la vida que había construido o arriesgarlo todo por algo que parecía tan prohibido. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si susurraran secretos olvidados. La presión aumentaba cada día. Mi esposo, ajeno a mis tormentos internos, planeaba una cena familiar para celebrar el final de las festividades. Es importante estar juntos, decía con una sonrisa que me desgarraba por dentro. Pero yo sabía que esa cena sería un campo minado emocional. La idea de compartir una mesa con él y mi hijastro, sabiendo lo que sentía, me llenaba de angustia. Era inevitable que nuestras miradas se cruzaran durante la cena. La tensión palpable entre nosotros era casi insoportable. En un momento nuestras manos se rozaron al pasar el pan, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recordé aquel beso robado y cómo todo había cambiado en cuestión de segundos. ¿Podría seguir ignorando lo que había comenzado? Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen antes del evento familiar. Las calles estrechas estaban decoradas con luces brillantes y arte callejero vibrante. Era un lugar lleno de vida y recuerdos felices, sin embargo, no podía escapar de la sombra de mis emociones. Mientras caminaba, vi a parejas riendo y disfrutando del ambiente festivo. El contraste con mi propia situación era abrumador. Cada risa parecía burlarse de mí, recordándome lo lejos que estaba de la felicidad genuina. Me detuve frente a una tienda pequeña donde vendían flores frescas y especias, los olores evocaban momentos pasados llenos de amor familiar. De repente sentí la necesidad urgente de hablar con él. No podía seguir así, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Decidí llamarlo para encontrarnos en el mercado central antes de la cena familiar. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes de enfrentar a todos. El bullicio del mercado me envolvió mientras buscaba su rostro entre la multitud.
Cuando finalmente nos encontramos, su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo por un instante. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación al notar mi expresión tensa. Necesito hablar contigo, respondí con voz temblorosa. Nos alejamos un poco del ruido y encontré un rincón más tranquilo entre los puestos repletos de frutas coloridas y especias aromáticas. No puedo seguir ignorando lo que siento, confesé finalmente. Él me miró fijamente como si cada palabra pesara toneladas sobre sus hombros jóvenes e inexpertos en esta complejidad emocional. Yo también he estado pensando en esto, admitió con sinceridad. La conexión entre nosotros se intensificó en ese instante, era como si el mundo alrededor desapareciera por completo. Pero entonces recordé a mi esposo esperando en casa, el peso del deber volvió a caer sobre mí como una losa pesada. Debemos ser responsables, dije rápidamente, tratando de enfriar el ardor del momento. ¿Responsables de qué? ¿De vivir una mentira?, replicó él con frustración contenida. Antes de poder responderle sentí como las lágrimas amenazaban con brotar al recordar la vida que había construido hasta ahora. Los sacrificios hechos por amor y lealtad hacia mi esposo eran reales y dolorosos. No quiero lastimarlo, murmuré mientras luchaba contra mis emociones. ¿Y qué hay de nosotros?, replicó él nuevamente, su voz llena de anhelo e incertidumbre. El sonido distante del estallido de fuegos artificiales resonó en nuestros oídos como si fueran ecos del futuro incierto al cual nos dirigíamos juntos o separados. Ese momento decisivo estaba llegando rápidamente. Finalmente tomé una decisión. Debía darme tiempo para pensar claramente antes del evento familiar programado para esa noche. Necesito estar sola, le dije mientras me alejaba rápidamente hacia la salida del mercado sin mirar atrás. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca, las luces brillantes afuera parecían burlarse nuevamente de mí mientras trataba desesperadamente encontrar sentido a todo lo ocurrido. Al llegar a casa, vi a mi esposo preparando todo para la cena, las mesas decoradas con esmero, los platos listos para ser servidos. Todo parecía perfecto desde fuera, pero yo sabía que estaba al borde del abismo emocional. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi hijastro. Cada bocado me sabía amargo mientras luchaba contra las emociones reprimidas dentro mío. En cada conversación superficial sentía cómo se desgastaban los hilos invisibles que mantenían unida nuestra familia. Cuando finalmente llegó el momento culminante del evento festivo, el encendido final, todos salimos al balcón para observar juntos cómo las llamas devoraban las figuras construidas durante semanas enteras. Ese acto simbolizaba tanto nuestra cultura como nuestro propio destino inminente. En medio del espectáculo pirotécnico volví a mirar hacia él, nuestros ojos se encontraron brevemente antes de ser interrumpidos por aplausos entusiastas alrededor nuestro. Fue suficiente para recordar todo lo que estaba en juego, no solo nuestras vidas individuales sino también los sentimientos compartidos entre nosotros tres como familia. La chispa fugaz entre nosotros encendió algo profundo dentro mío, ya no podía ignorar lo inevitable ni mantenerme alejada del amor verdadero aunque fuera prohibido. Mientras las llamas iluminaban el cielo estrellado sobre Valencia aquella noche mágica pero trágica, comprendí que debía enfrentar mis decisiones sin miedo. Pero justo cuando creí haber encontrado claridad sobre lo que quería realmente para mí misma. Una voz interrumpió mis pensamientos. ¿Qué está pasando aquí? Era mi esposo mirándonos fijamente desde la puerta abierta. Y ahí quedó todo expuesto ante sus ojos atónitos mientras el fuego ardía detrás nuestro.